En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Terminábamos la semana pasada el primer capítulo del verbo, donde reconocíamos pues que el hombre es capaz de llegar a Dios iluminado por la luz de la razón y que a través de un designio salvador Dios también ha querido revelarse. No quiso permanecer oculto, sino que se revela al hombre, le revela cuál es su fin y los medios para alcanzar precisamente esta salvación. Vamos ahora a ver cómo fue la transmisión de la revelación divina. Hay algunas culturas que se van distinguiendo por la manera en cómo van desarrollando su propia historia. Y esto lo sabemos gracias a que, por ejemplo, una se le ocurrió poner las cosas por escrito. No supimos qué dicen, pero dicen todo lo que les aconteció, suponemos. Eso se llama jeroglíficos, con imágenes, con animales y algunas cosas, pues se va viendo la manera de vivir de un pueblo. Puede ser, por ejemplo, el Egipto, que pues en las pirámides hacían grandes monumentos funerarios y en ellos inscribían la historia de los reyes. Gracias a los estudios, pues se ha descubierto algunos patrones que dicen, pues esto puede ser, pero no deja de ser una interpretación. Otros que fueron a través de la escritura inventando un alfabeto donde van poniendo letras y vocales, consonantes y van haciendo su propio idioma. El pueblo de Israel, aunque hablaba el hebreo, al principio no tenía una escritura. Lo que tenía era la tradición oral. Iban transmitiendo de una generación a otra aquello que habían aprendido y lo hacían con fidelidad, casi como nos enseñaron las tablas de multiplicar, ¿sí? Si no te las aprendías, ahí te iba tu jarrito de agua para que te las supieras muy bien, y lo que te preguntaron, ahí está. Así como se aprende bien un poema, como se aprende bien la historia del árbol genealógico, así también el pueblo de Israel tenía a bien comunicar la fe de generación en generación. Y de hecho, el ritual de la Pascua que nosotros aún celebramos, pues tiene este sentido, donde el más pequeño de la casa le preguntaba al mayor, al padre de todos, cuál era la historia del pueblo de Israel. Y empezaba: mi padre era un judío errante, y empezó así la historia. Después de todo el relato, pues venía entonces la celebración. Por eso nosotros, especialmente recordemos la vigilia pascual, pues tiene esa característica de ser prolongada, porque se van leyendo los hechos de salvación que fueron ocurriendo y que tenemos que tener en gratitud para poder entender el porqué de nuestra salvación. Porque aquel que no sabe de historia está condenado muchas veces a repetir. Si nosotros no aprendemos
Los mismos errores, que casi son los que nos salen idénticos, perfectos, son los que volvemos a repetir en nuestra historia presente. ¿Y cuánto tiempo hace de la Segunda Guerra Mundial? ¿En qué año terminó? 42, 45, es decir, quizá a nuestros padres ya les tocó vivir en este tiempo, y es una generación, y hace menos de una generación el dilema era si el judío era o no persona, si valía la pena o no su vida, y que otra raza superior pudiera exterminar a aquel que considerara inferior. Hoy se ve con el aborto. Los mismos argumentos para matar, ahí están. ¿Y qué vendrá en el futuro? ¿Quién sabe? Pero no estamos muy lejos de cometer los mismos errores de la generación pasada o antepasada. Por eso es interesante saber la historia, porque la historia es maestra. Nos va enseñando las cosas sin hacer un juicio, pero nosotros sí tenemos que aprender algo de ellos. Igual no podemos aplicar los criterios que tenemos en el presente a los hechos que acontecieron muy en el pasado, porque después algunas cosas nos van a sorprender. Inclusive el Papa Benedicto XVI, cuando escribe la Verbum Domini, habla acerca de los pasajes oscuros de la Escritura, pasajes donde no entendemos como la consagración al adulterio. Esta consagración donde decía el Señor, pues cuando lleguen maten a todos, mujeres, niños, ganados, que no quede nada. ¿Qué Dios es este Dios? Entonces, ¿cómo vamos a entender esto? Pues vamos a tener que meternos muy a profundidad en la cultura. ¿Por qué? Porque la revelación va madurando conforme también el hombre va madurando. Hay algún pasaje que dice: nuestro Dios es más grande que todos los dioses. Entonces, ¿sí existían los otros dioses? Pues no, pero para la concepción temprana del monoteísmo, de la creencia en un solo Dios, era muy difícil entender algo que venías arrastrando. Es como si nos dijeran a nosotros, de repente, ahorita pónganse a hablar en alemán. ¿Cómo nos va a ir? Mal, fatal. Pero si empezamos a aprender algunas palabritas, poquito a poquito vamos a ir agarrando el sentido. Y quizá en unos 2, 3 años, 5 años, ya hayamos aprendido la lengua, ¿no? Pero en un principio pues vamos a revolver español con el alemán. Vamos a revolver la manera de pensar de nuestra lengua con la de la otra. Y al final, aunque podamos hablar alemán, vamos a estar hablando mexicano-alemán. Porque tenemos esa cuestión en nuestra vida. Lo que tenemos bien cimentado, lo que tenemos como valores, que es lo que está bien enraizado entre nosotros, será lo que podamos transmitir y lo que va a dar constitución a nuestras normas, a nuestra manera de vivir. Y es muy difícil cambiar una mentalidad. Para bien es muy difícil, para mal, bien fácil. Pero para bien es poquito a poquito. Y Dios tiene una paciencia extraordinaria. Y esa paciencia que Dios tiene, nos la debemos tener a nosotros mismos y a los demás. ¿Para qué? Para que podamos avanzar. Bien. La transmisión de la revelación divina, una vez llegada a su plenitud, decíamos en la revelación del Verbo. ¿Quién es el Verbo? Jesús. Jesús, que viene precisamente a revelarnos el verdadero rostro de Dios, el verdadero sentido
sentido de la ley y la finalidad del hombre. ¿Cuál es el destino del hombre? Dios quiere que todo hombre se salve y llegue al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el medio para lograrlo? Llevar una vida en plenitud, pero unidos a Él. ¿Cuál es el sentido de la ley? Que la ley está hecha para el hombre y no el hombre para la ley. No es pues ya está así y se acaba. No. Es ver a la persona, ver su situación vital en la cual se encuentra y entonces poder ayudar. Porque Jesús sabe bien ver el corazón de cada una de las personas. Y esto, pues en 3 años, lo tuvieron que aprender ¿quiénes? ¿Quiénes estuvieron con Jesús? Los apóstoles. Ellos reciben el gran encargo de ir y predicar el Evangelio. Es decir, ponerse ya en los zapatos de Jesús y a través de ese nuevo estilo de camino, de vida, extender precisamente la doctrina. Los apóstoles y sus sucesores van a ser los heraldos del Evangelio, los enviados, los mensajeros que van a tener que transmitir con fidelidad aquello que recibieron. ¿Y por qué lo decimos? ¿Por qué decimos que sucesores de los apóstoles? Porque desde el principio, una vez que faltó Judas Iscariote, los apóstoles, unidos en oración, hicieron la elección de su sucesor para completar el número de los 12. ¿Por qué? Porque el número 12 tenía una estrecha relación con las 12 tribus del pueblo de Israel. Y precisamente del pueblo elegido se parte para la salvación de los demás. Y poco a poco el mismo Señor fue sumando a hombres y mujeres a la causa del Evangelio y que con su tenacidad, con su esfuerzo, pudieron convertirse también en apóstoles, aunque no hubieran estado en contacto directo con Jesús. ¿Se acuerdan de alguno? Mateo fue apóstol. Pablo. Hasta yo, el más indigno de todos, soy el que más merezco llamarme apóstol. Es lo que dice San Pablo, porque yo he predicado y nos da una lista de las acciones que ha hecho, que dice, pues sin duda, pues yo he hecho más que todos los otros 12 cultos. Y sí, cierto. Pero aún así, él mantiene la humildad de decir, todo es gracia de Dios, que me amó y se entregó por mí, aun cuando yo era pecador. Y esa experiencia de gracia, esa experiencia de salvación, va a ser de la que va a partir precisamente la predicación. Nosotros hablamos de lo que hemos visto y hemos oído. Somos, como diría el padre José Luis Martín del Descalzo, deberíamos ser más bien testigos de la resurrección de Jesús y no reporteros de la resurrección de Jesús. Pues dicen que resucitó, dicen que esto no te consta. Yo lo vi y por eso doy testimonio. Dios ha actuado en mi vida y por eso yo puedo decirte a ti que puede actuar en la tuya. Porque de otra manera nuestro testimonio va a caer, se va a ir por los suelos, porque no tiene el sustento precisamente en ese encuentro permanente y vivificante del hombre con Dios, especialmente su Hijo Jesucristo. Dispuso Dios benignamente
que todo lo que había revelado para la salvación de los hombres permaneciera íntegro y para siempre, y se fuera transmitiendo a todas las generaciones. Por ello, Cristo el Señor, en quien se consuma la revelación total del Dios, mandó a los apóstoles que predicaran a todos los hombres el Evangelio, comunicándoles los dones divinos. Este Evangelio, la buena nueva, prometida antes por los profetas, lo completó Él, ¿quién? Jesús, y con su propia boca lo promulgó, como fuente de toda verdad salvadora y de la ordenación de las costumbres, lo cual fue realizado fielmente tanto por los apóstoles, que en la predicación oral comunicaron con ejemplos e instituciones lo que habían recibido de palabra. Fíjense en un claro ejemplo de la manera en la cual nosotros celebramos la Eucaristía, el rito precisamente de la consagración. ¿Cómo aparece? ¿En qué evangelio? ¿En qué evangelio encontramos el rito como celebramos de la consagración? ¿En qué evangelio? En ninguno. Tal cual, en ninguno. Lo vamos a encontrar en la primera carta a los Corintios, por San Pablo. ¿Sí? Ahí vamos a encontrar esto que nos está aquí diciendo este capítulo, la transmisión oral. Porque yo mismo les transmito aquello que recibí, que la noche en que Cristo, el Señor, iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos. Así como lo encontramos en el texto de la consagración, así lo encontramos en la primera carta de los Corintios. Por eso, cada vez que celebramos nuestra fe, misterio pascual, anunciamos la muerte y resurrección del Señor. Eso que encontramos, si mal no recuerdo, en el capítulo 15 de la primera carta de los Corintios. Ahorita ahí ustedes le pueden dar una vueltecita en su Biblia y ahí va a decir institución de la Eucaristía, me confirma, si no, un capítulo antes o después, pero yo estoy casi seguro que es el capítulo 15, ¿sí? Para dar un ejemplo precisamente de esto que comunicaron los apóstoles, ejemplos e instituciones de lo que habían recibido por palabra, por la convivencia y por las obras de Cristo. ¿Sí? ¿Sí encontramos en el capítulo 15? Levanta la mano y ya. Sí. También hay cosas que habían aprendido por la inspiración del Espíritu Santo, como por aquellos apóstoles y varones apostólicos que bajo la inspiración del mismo Espíritu escribieron el mensaje de la salvación. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque recordarán el texto del Evangelio del domingo pasado, donde Cristo le dice a la mujer cananea: yo no he sido enviado sino para salvar a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. ¿Cuál es el principio de salvación? La salvación viene de los judíos. La salvación viene de los judíos. Jesús tiene precisamente esa conciencia, y de esa conciencia va a iniciar su ministerio. Pero el pueblo de Israel no quiso
en su mayoría, porque hay sus excepciones, hay sus personas grandes de fe que se convirtieron precisamente al cristianismo, que rechazan la obra de salvación de parte de Dios. Y Jesús envía ya al final de su ministerio a los apóstoles a predicar también a los gentiles, también a los paganos. E inclusive cuando San Pedro está en Jaffa, el Señor le manda un sueño donde aparece un mantel con todos los animales y le dice el Señor: come, mata y come. Y él dijo: pero no puedo comer porque son animales impuros. ¿Y qué le dice el Señor? No tomes por impuro aquello que Dios ha hecho puro. Ah, caray, ¿qué significa eso? Llega alguien que se llama Cornelio, recibe el Espíritu Santo y Pedro va a Cesarea, a casa de Cornelio, y verifica precisamente que el Espíritu Santo estaba actuando también en los paganos. Los bautiza, impone las manos sobre ellos y entonces admite a los paganos a la fe. Convive bien a gusto con ellos, pero después llegan los de Jerusalén y se empieza otra vez medio a apartar Pedro de la convivencia, empieza a hacer separación y Pablo lo reprende. Dice: yo reprendí a Cefas porque ya no estaba actuando según el Espíritu de Dios, sino que se estaba dejando otra vez llevar por las costumbres del pueblo de Israel. Qué interesante que en todo este desarrollo el Espíritu Santo pues también va llevándonos a la verdad plena, porque Jesús les dice: no preparen su defensa, no se pongan a pensar qué van a decir, porque el Espíritu Santo hablará por medio de ustedes y les dirá las palabras que ustedes necesitan decir. ¿Sí? ¿Estamos en ese contexto? Bien. Por consiguiente, esta sagrada tradición y la sagrada escritura de ambos testamentos son como un espejo que la Iglesia peregrina en la tierra contempla a Dios, de quien todo lo recibe, hasta que le sea concedido el ver a Dios cara a cara. ¿Sí? ¿Sí encontraron el texto? A ver, pásenme una Sagrada Escritura ahorita. Y mientras vamos a buscar primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 2. ¿Sí? Quien lo encuentre ahorita me dice. Ya lo encontré. Capítulo 11, versículos del 17 al 27. 11, 17 y 27. ¿Sí? Antes del himno a la caridad y de los dones espirituales y de los carismas está la cena del Señor. Primera de Corintios 11, 17 y 27. Especialmente del 23 al 27. El contexto de la cena del Señor está desde el 17, pero a partir del versículo 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que les transmití, que el Señor Jesús, la noche en que era entregado, tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Asimismo tomó el cáliz después de cenar y dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre, cuántas veces lo bebieren, hacedlo en conmemoración mía.
pues cada vez que coman de este pan y beban de este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Sí? Ahí encontramos, porque yo recibí del Señor lo que les transmití. ¿Sí? En los otros evangelios vamos a encontrar el relato, pero hay dos tradiciones y pues esa es materia de estudio para otra ocasión, pero el que utilizamos nosotros es que San Pablo da precisamente porque dice: esta tradición la recibo yo de parte del mismo Señor, de los mismos apóstoles que dijeron: así se celebra y no se debe celebrar de otra manera. ¿Sí? Por eso, cuando un sacerdote no dice las palabras de la consagración bien, no queda consagrado. No queda consagrado el cuerpo de Cristo. Cuando, digamos, estábamos celebrando la misa y que empezó a temblar, que nomás había consagrado la hostia para que se convirtiera en el cuerpo de Cristo, pero no consagró la sangre, no hubo consagración. Tiene que hacerse todo completo el rito para que esté segura y presente la presencia del Señor. Y por eso la fidelidad con la que San Pablo dice esto es para que quede remarcado el valor no solo litúrgico, sino también espiritual y sacramental del sacramento. ¿Cuántas veces ustedes beban el cuerpo del Señor? Hagan esto como el Señor Jesucristo. ¿Sí? Y cuando decimos este es el misterio de nuestra fe, contestamos con las benditas palabras de San Pablo en esta primera carta a los Corintios. Cada vez que comemos de este pan y beberemos de este cáliz, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. ¿Qué nos dice? ¿Quién lo tiene? No hay Evangelio de San Juan, primera carta de San Juan. 3:2. Capítulo 3, versículo 2. Hermanos queridos, ahora somos ya hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Sí, hermanos, aún no se manifiesta lo que seremos delante de Dios. Aún nuestra vida no cobra sentido, porque hasta que estemos cara a cara con el Señor vamos a entender precisamente aquellas cosas que muchas veces nosotros decimos: ¿y aquí qué pasó? Hasta que estemos delante del Señor, ahora sí, pregúntale lo que quieres. ¿Por qué pasó esto? Mira todo lo que había detrás de esto. A veces nosotros no alcanzamos a percibir la realidad completa porque no hemos visto al Señor. Pero solamente quien muere puede ver cara a cara al Señor y puede entender el porqué de los problemas, de las dificultades, de las pruebas, de lo que el Señor nos está haciendo pasar. Yo recuerdo a San Pío de Pietrelcina cuando hablaba acerca del problema del mal y decía: a veces el mal se parece al niño cuando la mamá está sentada en su taburete y el niño está jugando en el suelo y está viendo que está cosiendo y voltea hacia arriba y le dice: mamá, ¿qué porquerías estás haciendo? Porque
está viendo que los hilos se están quedando bien feos y que todos los colores están bien palcatre, pero la mamá con paciencia sigue haciendo su cosido, su tejido, y cuando termina, ¿qué hace? Lo voltea. Y el niño con admiración dice: qué hermoso lo que has hecho. Si nos ponemos del lado del mal, vamos a decir: ¿qué está haciendo Dios en mi vida? Pero tú tienes que confiar que esto que Dios está haciendo tiene una finalidad para tu vida, y que cuando se voltee la obra, cuando Dios termine, vas a ver el hermoso cuadro, la hermosa obra que Dios estaba haciendo contigo. Mientras tanto, vamos a estar diciendo: qué feas cosas estás haciendo, Dios, en mi vida. No se te ocurre otra cosa. Es que esto debería ganar. Pues es que tú nomás alcanzas a ver un pedacito. Dios ve toda la realidad completa. Hasta que veamos a Dios cara a cara, vamos a poder saber el porqué de lo que estamos viviendo. Y por eso el Espíritu Santo va revelándonos por medio de la predicación de los apóstoles cuál es la verdad de Cristo, del Evangelio, del reino de los cielos y de Dios mismo. Cuando termina la vida del último apóstol, que según la tradición será San Juan, el último que muere de la generación de los 12, que había sido llevado precisamente al cautiverio y que en sus últimos días escribe el libro de las revelaciones del Apocalipsis. Con esta obra se culmina la revelación pública. Ya habíamos hablado un poquito la semana pasada acerca de la revelación pública y la revelación particular o la revelación privada. ¿Sí? ¿Cuándo termina la revelación pública? ¿Cuándo termina? Cuando muere San Juan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese tiempo lo que hicieron fue especialmente asimilar el mensaje de Cristo, madurarlo y ponerlo por escrito. Primero se vivió y después se escribió. Y cuando vieron, inclusive las comunidades, que había riesgo